Televisa presenta. Gracias por continuar con nosotros. Esta semana conmemoramos un año más de esta prevención y atención que debemos de tener como sociedad para evitar casos de suicidio en el mundo. Pero volteando a México y concretamente a nuestro estado, nos vemos que las cifras se han disparado en esta condición tristemente. Nada más como dato, y se lo dimos a conocer esta semana en las noticias, en lo que va de este año 2019 aquí en Ciudad Juárez tenemos cifras oficiales reconocidas, 40 casos de jóvenes que han decidido cruzar la llamada puerta falsa. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son esos motivos? ¿Dónde estamos fallando como sociedad? ¿Dónde estamos fallando como familia? Por eso hoy hemos invitado a dos especialistas conocidos y reconocidos de esta sociedad. Está con nosotros la directora del Centro Familiar para la Integración y el Crecimiento. Ella es Silvia Leticia Aguirre Lomelí. Gracias por estar aquí con nosotros. Y está también el terapeuta, también gente de casa, José Salazar, terapeuta especialista en jóvenes. De los pocos en Ciudad Juárez, me decías, que tienen esa especialidad en atención a jóvenes. Y muchísimas gracias por la invitación, porque es un tema que requiere atención y además requiere de ponerle ya los puntos sobre las IES. Claro. Y total atención a este problema. Sí, no es de preocupación, es de ocupación. Así es. Y lo decíamos antes de entrar al aire, ¿qué está pasando entonces como sociedad? Vemos casos tal vez de los registrados durante las generaciones de los 70s, 80s, y pues nada que ver con lo que hoy tenemos, con esas generaciones después del año 2000, que hoy tienen acceso a la tecnología, que hoy tienen acceso a otro tipo de sociabilización. ¿Qué es lo que está pasando para hacer que estas fiestas estén detonándose? Vamos a hablar de lo general a lo particular. Muy bien. Nosotros creemos que el suicidio es el otro rostro de la violencia. El más alto grado de violencia externa en un ser humano es el homicidio, pero el más alto grado de violencia interna en el ser humano es el suicidio. Lo que no explota va afuera, implota y se va hacia adentro. Entonces, claro que tiene que ver con la violencia, el suicidio y con todo esto que está ocurriendo. O sea, entonces los mecanismos de sociabilización, de convivencia, de explosión de esas emociones con las que vamos creciendo no están siendo hoy tal vez los caminos adecuados que están llevando a implosionar a los jóvenes. Exacto. Hay una poca costumbre de las familias de atenderse en el área psicológica, llámese en asociaciones civiles, llámese con particulares, incluso con instituciones del Estado. Hay muy poca cultura para atender, pero sobre todo para que se atiendan a sus hijos. Y en general, si yo veo a una persona de la familia que está triste, la veo deprimida, la veo que se aleja, lo primero que dice uno, ya se le pasará. Hay que tomar en cuenta que estos son signos muy importantes para que atendamos así, en una forma comunitaria o en una forma de fuerza interna de la familia, para que estos casos no sucedan, atender inmediatamente cuando una persona está triste, tiene una depresión, igual que una gripa mal atendida se convierte en algo más fuerte, y si lo sigues desatendiendo, va creciendo. La depresión es igual, y la depresión es uno de los primeros factores más importantes para que alguien se atreva o llegue a pensar en el suicidio, independientemente que está la otra parte, que es también el uso y el consumo y abuso de drogas. Estamos hablando que en nuestro país cada 40 segundos una persona, principalmente un joven, decide quitarse la vida. ¿Qué es lo que diferencia a un estado o a otro, ya viendo lo que está pasando en México, para que en unos lugares, en unas entidades sea mayor el índice que en otros? Por ejemplo, Chihuahua hoy ocupa el primer lugar. Sí, nosotros pensamos que tiene que ver con la violencia, efectivamente. Nosotros somos sobrevivientes de la guerra de narcotráfico aquí en Ciudad Juárez, en todo el estado de Chihuahua. Entonces los jóvenes se ven muy violentados, se sienten frustrados ante la situación de violencia, sus familias se desintegran. Entonces estos son los factores de riesgo para que ellos decidan quitarse la vida. Aunque en muchos de los casos ahora dicen que el 70% de los adolescentes que se quitan la vida se está teniendo que ver con el bullying. Es decir, no son problemas tanto dentro de la familia, sino que en la escuela el bullying está llevando a muchos chicos y chicas a querer acabar con su vida. Algo importante que hay que saber y reconocer es que ninguna persona suicida quiere acabar con su vida. Lo que quiere es acabar con su dolor, que puede ser frustración, que puede ser
culpa, que puede ser rabia, impotencia, desesperación. Pero no es así como voy a acabar con mi vida. Quieren acabar con su dolor. Cuando no encuentran una red de apoyo a su alrededor, es cuando llegan a consumar. Ahora, vemos casos, por ejemplo, de Aguascalientes, y lo veíamos en esta semana, creo que es uno de los pocos estados en el país que ha logrado reducir el índice de suicidios, y sin embargo, vuelvo al punto, o sea, Chihuahua al contrario, se ha incrementado. Cierto, esta frontera es sobreviviente de la violencia y la sigue padeciendo, la seguimos padeciendo, pero pues son 67 municipios en la entidad. Además, esto tiene que ver mucho con la intención o las ganas que tiene de alguna manera las entidades de gobierno para atacar o para implementar o para dejar que la sociedad civil también entremos a la prevención, porque la prevención pocas veces se utiliza en el momento que ya hubo una persona que se suicidó, vamos a manejar el alerta ámbar, las alertas de todo el mundo se prenden, pero no se trabaja hacia la prevención. En Juárez hay 50 y tantos centros comunitarios. ¿Qué se está haciendo con los jóvenes en esos centros comunitarios? La pregunta sería, ¿hay algo? La dejo al aire porque no sabemos. No hay transparencia en ese sentido. El gobierno del estado tiene otros tantos. ¿Qué se está haciendo en contra o para prevenir el suicidio? Y ahora con el recorte presupuestal, pues menos, ¿no? Está en chino este asunto. Ahora, como sociedad, no solamente considero yo, y se los pongo a ambos especialistas, es el tema de la violencia, porque vemos que este factor se presenta en jóvenes tal vez de un extracto socioeconómico elevado y en jóvenes que padecen situaciones muy complicadas de paupérridad absoluta. Entonces, ahí ya la variante como que no nos cuadró. Mira, nosotros le llamamos analfabetismo emocional. Cuando los muchachos no han tenido la oportunidad, porque ellos finalmente, quiero decirlo, son el síntoma de una familia y de una sociedad. Ahí no está el problema está en nosotros los adultos. Entonces, para los muchachos es muy difícil enfrentar todo lo que les está pasando y como lo mencionábamos antes de entrar al aire, ahora las tecnologías y los medios de comunicación a veces ayudan para que los muchachos tomen estas decisiones. Bien, y aquí es donde entonces el núcleo central de la familia entra. ¿Dónde estamos fallando como familia, como núcleo de esta sociedad para comunicarnos, ayudar a Sí, se ha jóvenes? perdido. Lo comentábamos fuera del área y es muy interesante cómo se crean ahora lo que llamamos la alienación parental, que se dijera que es un problema solamente de un índice civil. No, es familiar. Y es tan familiar que, por ejemplo, mamá no está, papá tampoco. ¿Y dónde están los jóvenes o dónde están los niños? Jugando solos, criándose solos en la recámara con una tablet, con un celular, porque es increíble. Tú puedes ver que tal vez no tengan para comer, pero todos los niños tienen una tablet y tienen un celular. Y a veces el más caro. ¿Cómo es que hemos cambiado las preferencias de compra por algo que nos puede lastimar? Porque yo no veo el caso. Si Facebook me dice bien claro que debes de ser mayor de 18 años para poder ingresar, todo el mundo tiene una cuenta y tienen cuenta desde los 10 años, desde los 8 años. ¿De qué manera yo, papá, puedo decir, a ver, permíteme, el Facebook no es para ti? Tienes que tener 18 años para entrar a Facebook. ¿Por qué? Porque tu madurez emocional, hay algo bien importante que lo voy a comentar de manera biológica. El lóbulo parietal, occipital y frontal no crecen de la misma manera en todos los niños. Hay un desfase. Por eso es que se llaman niños, porque no tienen la madurez. Y pasamos a la adolescencia y tampoco llegan a tener madurez. Hasta que pasamos a la etapa de la juventud, podemos decir que ya están madurados estos lóbulos, que ya hay un crecimiento o una forma de pensar más responsable y más empática hacia la sociedad, hacia los que están conmigo y hacia los que están enfrente. Pero no han desarrollado y ya están utilizando un producto que tiene todo el mundo abierto y que obviamente pues ellos van a recibir información y no la van a procesar igual que los que ya tenemos cierta madurez. Vamos, si a mí me dicen, veo un anuncio de X cerveza o de X bebida, pues yo lo veo, pero no por eso voy a tomar. Pero un niño puede tener la facilidad de decir, se ve delicioso cómo se le está tomando, me la voy a tomar. Y se toma el cloro. Claro. O se toma cualquier cosa sin saber que se está lastimando. Bien, ahora,
Centrándonos en Ciudad Juárez en particular, decíamos al inicio, hay al menos registrados 40 casos, me decía que eso no, es de lo que conocemos, es de lo que hemos transmitido, pero muchos otros tantos que o no se registran o no se denuncian, en fin, puede ser incluso más. ¿De qué debemos de estar alerta entonces como padres de familia, como sociedad? Porque ciertamente no se lo podemos dejar todo a las políticas públicas, que ayudan, bien aplicadas, pero como padres de familia, como sociedad, entiendo como núcleo, tenemos que hacer algo. ¿De qué debemos de estar alerta? De permanecer unidos. No importa si la familia no están papá y mamá juntos. Lo importante es que los muchachos se sientan amados y aceptados de manera incondicional. Ese es el principal factor de riesgo. Que en la etapa en la que están tan sensibles, donde buscan la pertenencia, puedan ser aceptados por un grupo en la escuela. Por ejemplo, nos hemos centrado siempre en hablar de los papás, pero ¿qué con los maestros? Los maestros son muy importantes en la vida de los adolescentes. A veces el bullying comienza desde el salón de clases por algo que hizo mal el muchacho y que el maestro de alguna manera lo exhibe. Entonces, padres de familia y maestros debemos estar constantemente en comunicación y darles a los muchachos lo que necesitan: atención, cuidado, orientación. Pero igual que los papás enfrascados en trabajar, en sacar adelante, en obtener los recursos necesarios, incluso para darles la educación y el bienestar a los hijos, porque son valores, ¿no?, que tienen las familias en Ciudad Juárez. También los maestros sucede lo mismo, son seres humanos vulnerables que están cuidando de un hogar, de una familia, de un trabajo, y en eso se pierden. Pues los muchachos necesitan ser observados, ser vistos, atendidos, cuidados, acompañados en sus procesos. En nuestro país, la población vulnerable, principalmente vulnerable, entiendo según datos del INEGI, son entre 20 y los 24 años, aunque claro, hay casos mucho más dramáticos de jóvenes entre los 7, 8 años, incluso que han llegado a tomar esta decisión. ¿Cómo podemos? Porque seguramente esta transmisión está llegándole a los corazones y a la sensibilidad y a la conciencia de muchos padres. ¿Cómo podemos identificar que en casa tengo yo un hijo con tendencias suicidas y ayudar? Lo más importante sí es escucharlos y creerles, porque por ejemplo hay muchos casos de, hablando de otro tema como la violación, que la niña o el niño llegan y mamá, fulanito de tal me hizo esto. Estás loco, eso no es cierto, no inventes cosas, no son chismes. Hay que escucharlos y hay que creerles en primera instancia, después pues ir investigando qué está pasando. Pero aquí la persona o el joven o el adolescente o el adulto que está intentando quitarse la vida, que quiere cometer un suicidio, a veces no habla, no te pide ayuda. Muy pocas veces lo mencionan y lo dicen: esto ya no tiene sentido. ¿Sabes qué? Voy a empezar a regalar mi carro, cuando yo me vaya te dejo las llaves de mi carro, la casa ya es para ti, y empiezan a despojarse de todo. Están despidiéndose de la gente de manera ya muy consciente. Los adolescentes lo que hacen es totalmente retraerse de todos, incluso empiezan a cambiar su forma de vestir. No es por etiquetar un color, pero cambian su manera de vestir por algo que no es de ellos. Bien. Su forma de vestirse, de arreglarse, su forma de hablar con todo el mundo. Se aíslan totalmente y casi no quieren salir a la calle. Identificando esos datos por último y esas alertas, ¿qué hacer? Campañas. La prevención tiene dos fases: campañas y programas. Entonces necesitamos unirnos todos, el gobierno de manera especial, y promover campañas. Pero para los jóvenes son campañas de sentido de vida, no es de suicidio. Campañas de sentido de vida para los muchachos, programas donde les ofrezcamos a ellos talleres de habilidades para la vida, por ejemplo, donde trabajen su autoestima, y en un espacio donde son acompañados por otros pares, por muchachos de la misma edad, guiados por un buen facilitador, ellos puedan expresar todo lo que sienten, porque recuerde que cuando hay analfabetismo emocional es un factor de riesgo elevadísimo para que un muchacho intente quitarse la vida ante una crisis. Yo me quedo con esa frase,
manera de advertir esa situación del analfabetismo emocional, y ojalá a usted también le haya quedado. Pues les agradezco mucho, Silvia Leticia Aguirre Lomelí, del Centro Familiar de Integración y Crecimiento. Muchas gracias. Están las puertas abiertas, evidentemente. Muchas gracias. Lo mismo que para el especialista en jóvenes y terapeuta José Salazar, para atenderse a través de redes sociales. Ahí te podemos encontrar fácilmente. Sí, a la orden. Muchas gracias. Pero por encima de todo, a usted ya lo sabe, por seguirnos siempre. Mañana, 6 de la mañana, lo esperamos en La Historia del Día, ya lo sabe, así platicadita, como nos gusta. Soy Jorge Almaraz. Que descanse.